Las declaraciones de Alyssa Thomas dejaron a muchos sin palabras. Según ella, la ventaja era enorme. Como explicó, pasó 2 temporadas jugando bajo las órdenes de Stephanie White, y por eso conocía perfectamente el sistema. De hecho, lo dijo sin rodeos, sabemos exactamente lo que van a hacer. Y eso conecta con algo que se viene señalando desde hace tiempo. Stephanie White y su cuerpo técnico trasladaron prácticamente la misma estructura ofensiva que utilizaban con Connecticut a Indiana. Por esa razón, muchos consideran que Caitlin Clark no está jugando con la libertad que la convirtió en una superestrella. White parece confiar únicamente en una forma de jugar baloncesto, y cada vez hay más personas convencidas de que ese estilo simplemente no encaja con este equipo. Después de la contundente victoria de Phoenix Mercury sobre Indiana, Alyssa Thomas habló con los medios y sus palabras provocaron un silencio absoluto en el mundo del baloncesto. No se trataba de un rumor ni de una opinión lanzada por algún comentarista después de ver unos cuantos videos. Era el testimonio directo de una jugadora que vivió ese sistema desde dentro, alguien que conoce cada detalle de la filosofía de Stephanie White como un estudiante que ya aprobó el examen final hace mucho tiempo. Y lo que reveló fue impactante. Cuando le preguntaron cuánto ayudaba a conocer las tendencias de White en ambos lados de la cancha, Thomas respondió de inmediato. Dijo que era una ventaja enorme. Recordó que jugó 2 años bajo su dirección y explicó que prácticamente todo seguía igual. La defensa, la ofensiva, los conceptos generales. Según ella, ya sabían exactamente lo que Indiana iba a intentar hacer. Y quizás llegó el momento de que quienes siguen defendiendo a Stephanie White acepten una realidad incómoda. Las críticas no aparecen de la nada. Los mismos problemas se repiten una y otra vez. Indiana pierde de formas muy similares, pero esta vez fue todavía peor. El equipo completo tuvo una noche desastrosa. Cada jugadora estuvo por debajo de su nivel. Todas. Aunque hubo quienes señalaron que una figura en particular terminó siendo la más afectada por el resultado. Lo que dijo Alyssa Thomas no fue una crítica elegante disfrazada de lenguaje diplomático. Fue una profesional describiendo una situación evidente. El sistema de su antiguo entrenador parece tan estancado que incluso jugadoras que dejaron ese entorno hace años siguen siendo capaces de anticipar cada movimiento. Cada pantalla, cada rotación defensiva, cada jugada diseñada después de un tiempo muerto. Para Thomas, la historia ya estaba escrita antes del salto inicial. Había visto esa película demasiadas veces. Conocía el desenlace antes de que comenzara el partido. Y mientras Indiana intentaba ejecutar su plan de juego con Caitlin Clark en la plantilla, Phoenix parecía saber exactamente qué venía después. Muchos aficionados lo resumieron de manera sencilla: todo sigue siendo lo mismo. Y por eso apuntan directamente a Stephanie White como la principal responsable. No es una conclusión inventada, son las propias palabras de Alyssa Thomas las que alimentan ese debate. El resultado terminó siendo devastador. Phoenix Mercury aplastó a Indiana por 35 puntos y Thomas firmó un triple-doble espectacular. Difícil hablar de coincidencias cuando una jugadora ya conoce de memoria los patrones ofensivos y defensivos de su rival. Cuando una defensora sabe hacia qué lado será dirigido el balón, cuando ya conoce la esquina que ocupará la cortadora sin balón y cuando ha visto una misma jugada tantas veces que empieza a reaccionar antes incluso de que sea anunciada, el partido deja de ser una competencia equilibrada. En ese punto, el rival ya no está jugando baloncesto, simplemente está ejecutando un ejercicio que el otro equipo ha practicado innumerables veces. Indiana estaba utilizando acciones que Thomas había enfrentado repetidamente durante su etapa en Connecticut. El esquema de las Feber, basado en gran parte en el sistema que White utilizó con el Sun, terminó convirtiéndose en una de las mayores ventajas para Phoenix. Y eso es lo verdaderamente increíble de toda esta historia. Un sistema que prácticamente no ha evolucionado terminó entregándole al rival un mapa táctico completo hacia una victoria aplastante. Después del encuentro, Stephanie White ofreció su explicación. Comentó que Phoenix había mostrado más hambre competitiva durante toda la noche. Según ella, jugaron con una intensidad constante, con una determinación inquebrantable para conseguir lo que buscaban. Fueron agresivas en defensa, disruptivas en cada posesión y lograron llegar a los espacios que querían en ataque una y otra vez.
Stephanie White intentó resumir todo diciendo que Phoenix mostró un espíritu competitivo superior. Según ella, esa fue la diferencia más importante del partido. Sin embargo, hay detalles que hacen que esa explicación parezca insuficiente. Caitlin Clark registró 3 asistencias en apenas los primeros minutos del encuentro. Poco después, tanto ella como Aliyah Boston salieron de la cancha, y desde ese momento la conversación volvió a girar alrededor de los mismos temas que han perseguido a Indiana durante toda la temporada. Lo cierto es que Stephanie White ya ha escuchado estas críticas una y otra vez. No es algo nuevo para ella. Cada vez que aparecen preguntas sobre sus esquemas tácticos, sobre su comportamiento en la banda o sobre su relación con Caitlin Clark, suele recurrir a respuestas muy similares. Habla de competitividad. Habla de situaciones normales dentro de cualquier vestidor. Insiste en que la tensión forma parte del deporte y que gran parte de la atención mediática existe únicamente por el impacto que genera el nombre de Caitlin Clark. Después de la derrota de Indiana ante Portland el 1 de junio, un partido en el que Clark anotó apenas 6 puntos y el equipo cayó por 16 unidades, White compareció ante los medios y ofreció una versión de responsabilidad que para muchos no terminó siendo verdadera autocrítica. Reconoció los problemas de puntería. Admitió que algunas cosas debían mejorar. Pero evitó responder la pregunta central que miles de aficionados se estaban haciendo. ¿Por qué este equipo luce exactamente igual sin importar quién esté enfrente? ¿Por qué el funcionamiento general parece mantenerse intacto independientemente del marcador o de lo que el propio partido está exigiendo? Mientras White intentaba reducir la discusión a ruido mediático, las imágenes del encuentro contra Portland contaban una historia completamente distinta. Ahí estaba Caitlin Clark durante un tiempo muerto, moviendo la cabeza con evidente frustración. Ahí estaba nuevamente detrás de White, mostrando con su lenguaje corporal todo aquello que nunca se dice frente a los micrófonos. No parecía la reacción de una jugadora molesta por una sola jugada o una decisión aislada. Parecía la reacción de alguien que lleva demasiado tiempo observando cómo el mismo sistema predecible vuelve a chocar contra los mismos obstáculos partido tras partido. Y conforme pasa el tiempo, resulta cada vez más difícil ocultar esa frustración. Después de todo, se trata de una de las jugadoras ofensivas más talentosas que ha visto este deporte, operando dentro de una estructura que antiguas jugadoras y rivales parecen ser capaces de descifrar casi de memoria. Muchos creen que Caitlin Clark podría alcanzar cifras extraordinarias si el sistema estuviera diseñado específicamente para potenciar lo que mejor sabe hacer. En cambio, Indiana continúa utilizando conceptos ofensivos muy parecidos a los que Connecticut empleaba varias temporadas atrás, y el resto de la liga parece haber encontrado respuestas para neutralizarlos. Y aún así, Clark sigue produciendo momentos espectaculares. Hay una razón por la que cada vez que el partido entra en una situación crítica, todas las miradas terminan apuntando hacia ella. Porque cuando toma ritmo, es capaz de cambiar una historia por sí sola. La parte más dolorosa de todo este debate es que el problema nunca ha sido la capacidad de Caitlin Clark. Las pruebas están por todas partes. A principios de la temporada, frente a Washington, cargó prácticamente sola con el equipo durante el último cuarto. Indiana perdía por 9 puntos y parecía encaminado a la derrota. Entonces Clark tomó el control absoluto del encuentro. Encestó 5 triples en el periodo final. Terminó con 32 puntos y 8 asistencias. Además, convirtió el lanzamiento que empató el partido con apenas 3.1 segundos restantes para forzar el tiempo extra. Eso no es una jugadora en declive. Eso no es una jugadora perdida ni fuera de ritmo. Eso es una estrella generacional produciendo exactamente al nivel que se espera de una estrella generacional. Y lo está haciendo a pesar del sistema que la rodea, no gracias a él. Cuando Caitlin Clark entra en racha, puede superar prácticamente cualquier defensa, cualquier ajuste táctico y cualquier plan diseñado para detenerla. Pero los partidos duran 40 minutos, no 4. Ningún equipo puede depender constantemente de milagros en el último cuarto mientras sus rivales ya conocen gran parte de las tendencias ofensivas antes incluso de que comience el encuentro. Por eso resultó tan impactante aquella actuación. Indiana anotó apenas 17 puntos en todo el último cuarto, pero Clark convirtió 5 triples durante ese mismo periodo.
Una producción ofensiva tan explosiva es algo extremadamente raro de ver. Y precisamente por eso la situación genera tanta frustración entre quienes siguen de cerca al equipo. Porque estamos hablando de una jugadora que apenas disputó 13 partidos la temporada pasada. Una jugadora que ha hablado públicamente sobre lo difícil que fue afrontar mentalmente las lesiones y sobre el enorme esfuerzo que implicó regresar a su mejor nivel. También atravesó una mala racha de tiro en los primeros partidos del año pasado. Sin embargo, incluso durante esos momentos complicados, seguía mostrando destellos del talento excepcional que la convirtió en una de las figuras más importantes del baloncesto actual. Por eso muchos observadores se quedan pensando lo mismo: si una jugadora capaz de producir actuaciones de este calibre sigue encontrando formas de brillar en circunstancias difíciles, ¿qué podría lograr si todo el sistema estuviera construido para maximizar cada una de sus fortalezas? A pesar de las críticas, de quienes decían que estaba sobrevalorada o en una mala racha, Caitlin Clark volvió a demostrar por qué es una jugadora generacional. Fue ella quien mantuvo con vida a Indiana, anotando el triple que empató el partido y llevó el encuentro al tiempo extra. Sin embargo, después de esa actuación, Stephanie Watt evitó centrar la conversación en Clark y prefirió hablar del esfuerzo colectivo. Las dudas alrededor del sistema de Witte crecieron aún más cuando Lisa Thomas declaró que conocía prácticamente todo lo que Indiana iba a hacer porque el esquema sigue siendo muy parecido al que utilizaban en Connecticut. Sumado a las imágenes virales desde la banca y a la derrota por 35 puntos ante Phoenix, muchos ven un patrón preocupante. El debate ya no gira únicamente en torno al talento de las jugadoras. Para muchos, el verdadero problema es la falta de evolución táctica. Clark ha demostrado que puede cambiar partidos por sí sola, pero ningún equipo puede depender constantemente de heroísmos individuales. Mientras otros entrenadores construyen sistemas alrededor de sus mejores estrellas, las críticas señalan que Indiana sigue utilizando una estructura predecible que los rivales parecen descifrar con facilidad. Por eso, cada vez más voces sostienen que las Fever no tienen un problema de talento. Tienen un problema de sistema y dirección técnica.